Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar de los trastornos del sueño vigilia. Los sujetos con estos trastornos presentan típicamente insatisfacción con su calidad, el horario y la cantidad de sueño. Son rasgos centrales compartidos por todos estos trastornos del sueño vigilia. Ahora les presentaré las diferencias entre el DSM-5 y la CIE-10. En el DSM-5 se presentan 10 trastornos del sueño vigilia y son conocidos por este mismo nombre, mientras que en cambio en la CIE-10 se mencionan solamente 6 y se le conocen como trastornos del sueño no orgánico. Trastorno de insomnio. Los criterios diagnósticos para el trastorno de insomnio es, primero, es una insatisfacción por la cantidad o la calidad de sueño, asociada a uno más de los síntomas siguientes: una dificultad para iniciar el sueño, una dificultad para mantenerlo y también un despertar pronto por la mañana y con la incapacidad de volver a dormir. También hay un malestar clínicamente significativo en esta alteración del sueño. Se produce al menos 3 noches a la semana, se presenta durante un mínimo de 3 meses y se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir. El insomnio no se puede explicar por otro trastorno del sueño vigilia y no se produce exclusivamente en el curso del otro trastorno del sueño vigilia. El insomnio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, una droga o un medicamento, y la coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica adecuadamente la presencia predominante de insomnio. También para ello es necesario saber especificar si es con trastorno mental concurrente no relacionado con el sueño, un trastorno de insomnio, especificar si es episódico, persistente o recurrente. Algunas características diagnósticas serían la insatisfacción en la calidad del sueño, un malestar clínicamente significativo o deterioro de lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento, y también una alteración que se puede ver enredada con otro trastorno mental o afección médica. En la prevalencia tenemos a un tercio de los adultos que refiere insomnio, el 10 o 15% presentan alteraciones durante el día, 6 o 10% cumplen con los criterios de insomnio y 10 a 20% de los pacientes presentan síntomas de insomnio y afecta más a mujeres que en hombres. En el desarrollo y curso tenemos que los síntomas de insomnio pueden aparecer en cualquier momento durante la vida. Eh, También en las mujeres se puede manifestar en menopausia y persistir inclusive después de haberse resuelto otros síntomas anteriores. Puede ser episódica y existen dificultades para conciliar el sueño debido a sucesos estresantes. Como consecuencias funcionales encontramos problemas interpersonales, sociales y laborales, un aumento de irritabilidad diurna, trastorno de insomnio persistente, tiende a ser a largo plazo y puede presentar inclusive un trastorno depresivo mayor, hipertensión, infarto de miocardio, tienen menor productividad laboral y por consiguiente una menor calidad de vida. En el diagnóstico diferencial podemos encontrar variaciones normales del sueño, unos dormidores cortos, que son aquellas personas que no necesitan dormir largas horas para poder sentirse satisfechas con el sueño. Eh, También podemos distinguir entre los cambios asociados a la edad, falta de oportunidad para dormir en sus circunstancias, el contexto también depende mucho en estos sentidos, insomnio agudo, situacional, un trastorno del ritmo circadiano del sueño vigilia, del tipo de fases de sueño retrasadas y asociadas a turnos laborales, síndrome de las piernas inquietas, trastorno de sueño relacionado con la respiración, narcolepsia y parasomnias. En cuanto a la comorbilidad, pues es frecuente en enfermedades crónicas, es bidireccional, o sea, hay un insomnio y tiene afecciones médicas y viceversa, o sea, puede tener afecciones médicas y el insomnio. Hay un factor de riesgo por presentar un trastorno mental y hay un uso incorrecto de medicamento. Trastorno de hipersomnia. En criterios diagnósticos, con respecto a la hipersomnia, podemos encontrar que se refiere a una somnolencia excesiva, a pesar de haber dormido durante un periodo principal que dura al menos 7 horas. Existe un sueño o decaerse de sueño en el mismo día. Existe también un sueño prolongado de más de 9 horas diarias y que no es reparador. El sujeto incluso menciona que no descansa o no puede conciliar bien el sueño. Hay una dificultad para estar totalmente despierto, después de un despertar brusco, y también se produce 3 veces a la semana durante un mínimo de 3 meses.
Así como los demás trastornos, también la hipersomnia se acompaña de malestar significativo o deterioro. Lo cognitivo, social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento no se puede explicar mejor por otros trastornos del sueño y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. También la coexistencia de trastornos mentales y médicos no se explica adecuadamente la presencia predominante de hipersomnia. Para ello también es necesario especificar si existe con trastorno mental, con afección médica, con otro trastorno del sueño, si es agudo, subagudo o persistente. También si es necesario especificar si es de la gravedad, si es leve, moderada o grave. Algunas características diagnósticas son los síntomas excesivos de cantidad de sueño, alteración de la calidad de la vigilia, alteración del rendimiento y vigilancia tras despertar. Hay un sueño no reparador y puede presentar dificultad para despertar por la mañana y a veces se muestra confundido, combativo e incapaz de coordinar sus movimientos motrices. En cuanto a la prevalencia, el 1% de la población general europea y estadounidense tiene episodios de inercia del sueño. La hipersomnia afecta a hombres y mujeres con parecida frecuencia y el 5 o 10% de los sujetos que acuden a las clínicas presentan un trastorno diagnóstico de hipersomnia. En cuanto al desarrollo y curso, tenemos una evolución progresiva. Existen episodios de sueño que pueden durar hasta 20 horas, se presenta por completo en la adolescencia tardía o adultez temprana y se puede diagnosticar 10 o 15 años después de la aparición de los primeros síntomas. En cuanto a las consecuencias funcionales, pues existe una disminución de la eficiencia, concentración y memoria durante las actividades diurnas. Hay un malestar significativo, existe una prolongación del sueño nocturno y una dificultad para despertar. Y el sueño diurno involuntario puede ser vergonzoso o peligroso. Por ejemplo, la gente que conduce, pues hay un riesgo, aunque no es muy significativo como en la narcolepsia, que más adelante lo veremos. En cuestión del diagnóstico diferencial, pues debemos de presenciar una variación normal del sueño, referir un sueño reparador, los grandes dormidores, que son aquellas personas que pueden dormir largas horas, tener siestas inclusive, y aún así pueden no presentar síntomas clínicamente significativos y pueden manifestar un sueño reparador. Esa es la clave principal de la hipersomnia. También necesita averiguarse actividades durante el día que propicien un sueño más corto, no hacer diagnóstico, si persisten dudas sobre una adecuada duración del sueño nocturno, una mala calidad del sueño y fatiga, trastornos del sueño relacionados con la respiración, como la apnea, que más adelante también la veremos, trastornos del ritmo circadiano del sueño vigilia, parasomnias y otros tipos de trastornos mentales. En cuanto a la comorbilidad, pues hay un asociamiento con otros tipos de trastornos como el depresivo, los bipolares y el depresivo mayor. Hay consecuencias psicosociales, hay un riesgo de presentar un trastorno por consumo de sustancias que no debe de pasar de menor medida. También está la falta de especificidad de origen a que sea confundido con otro trastorno mental que no sea hipersomnia, sino que tenga otra cosa, otro trastorno relacionado a otra cosa que no sea exclusivamente trastornos del sueño vigilia. Narcolepsia. En los criterios diagnósticos podemos encontrar periodos recurrentes de necesidad irrefrenable de dormir, de abandonarse en sí, sueño o de echar una siesta que se produce en un mismo día. También puede existir una presencia al menos de una de las características siguientes, que eso pueden ser los episodios de cataplejía, definidas por A o B, que como mínimo algunas veces al mes. En inciso A, pues tenemos que individuos con enfermedades de larga duración, episodios breves, segundos o minutos de pérdida brusca bilateral de tono muscular, que es la más conocida, que es cuando de repente está en un estado normal de vigilia y cae desplomado por el sentido de esta fase episódica catapléjica. En los niños, en los episodios espontáneos, existen episodios de espontáneos de muecas o de abrir la boca y sacar la lengua, o hipotonía general, sin usar un desencadenante emocional evidente, una deficiencia de hipocretina, una polisomnografía nocturna con latencia de sueño REM inferior o igual a 15 minutos. Bueno, también tenemos algunos especificadores que son las narcolepsias sin cataplejía, con la cataplejía sin déficit de hipocretina, ataxia cerebelosa, narcolepsia autosómica y narcolepsia secundaria o otra afección médica.
También es necesario especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave, leve con cataplexia poco frecuente, moderada con cataplexia una vez al día o pocos días, y cataplexia grave es resistente a fármacos con múltiples accesos diarios. En cuanto a características diagnósticas, tenemos las siestas diurnas recurrentes, a lapsus de sueño, somnolencia, músculos que se afectan, pueden ser de cuello, la mandíbula, brazos, piernas o todo cuerpo, y episodios que duran horas o días, de las que no se desencadenan por emociones probablemente que no son de cataplexia. En cuanto a la prevalencia, la narcolepsia cataplejía afecta al 0.02 y 0.04% de la población general en la mayoría de los países. En cuanto al desarrollo y curso, pues tenemos que comienza en niños y adolescentes o adultos jóvenes. El comienzo puede ser abrupto o progresivo, la gravedad es mayor en los niños. El 90% de los casos, el primer síntoma que se manifiesta es la somnolencia o el aumento de sueño seguido de una cataplejía, y también existe una incapacidad para permanecer despierto durante el día y para mantener un buen sueño durante la noche. En cuanto a las consecuencias funcionales, pues se deben de evitar trabajos en donde ellos mismos se pongan en peligro, como por ejemplo en maquinaria, o también, por ejemplo, en trabajos de autobuses o de camión de cargas o demás, porque ponen en peligro la vida de muchas personas y también la suya. También cuando se controla se puede volver a conducir sin ningún problema, pero no se puede recorrer distancias largas donde estén ellos solos. Se necesita la asesoría o la visoría de alguien. También es muy claro que sin tratamiento pueden llegar a riesgo de un aislamiento social, y también las relaciones sociales pueden llegar a deteriorarse por esta misma situación de la vergüenza o el peligro que pueden recorrer. Y pues para diferir de otros diagnósticos, pues debemos de observar que no existan otras hipersomnias, privación de sueño, insuficiente sueño nocturno, síndromes de apnea del sueño, trastorno depresivo mayor, trastorno de síntomas neurológicos funcionales o conversión, trastorno por déficit de atención, hiperactividad y otros problemas conductuales, crisis epiléptica, coria y trastorno de movimiento y o esquizofrenia. Y pues en cuanto a comorbilidad podemos observar o puede ocurrir que exista un trastorno bipolar, depresivo o de ansiedad. En casos raros puede ocurrir con esquizofrenia. Está asociada con aumento del índice de masa corporal u obesidad. Hay una ganancia de rápida de peso en los niños y pues se puede considerar la presencia de un trastorno comórbido de apnea del sueño. Trastorno del sueño relacionados con la respiración. Apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Los criterios diagnósticos son los siguientes: signos de la polisomnografía de al menos 5 apneas e hipopneas obstructivas por hora de sueño. También existen los ronquidos, los resoplidos, jadeos o pausas respiratorias durante el sueño, una somnolencia diurna, fatiga o sueño no reparador, y también existen signos en la polisomnografía de 15 o más apneas y o hipopneas obstructivas por hora de sueño, con independencia de los síntomas acompañantes. Hay que especificar la gravedad actual, si es leve, moderada o grave. Y tenemos otros especificadores, que es cuando se mide contando el número de apneas y hipopneas por horas de sueño, usando la polisomnografía. También se evalúa la gravedad global mediante los niveles de saturación nocturna, la fragmentación del sueño y el grado de síntomas asociados y deterioro diurno. Decir de las características diagnósticas que la apnea hipopnea obstructiva del sueño es el trastorno relacionado con la respiración más frecuente. También existe obstrucción en la vía faríngea, que son las apneas e hipopneas durante el sueño, y una reducción en la respiración de al menos 10 segundos. También existen los ronquidos y la somnolencia diurna. La prevalencia nos dice que afecta al menos a 1 o 2% de los niños y al 2 o 15% de los adultos de edad mediana y a más de un 20% de los ancianos. En cuanto al desarrollo y curso, pues podemos ver que hay un pico en los niños de 3 a 8 años. También es la prevalencia de obesidad en las edades medias de la vida, y las mujeres entran en la menopausia. El trastorno puede estabilizarse tras los 65 años. Hay un comienzo insidioso con una progresión gradual y un curso persistente. Esto puede estar en un periodo de 4 a 5 años y el índice promedio de apnea y hipopnea aumenta. En las consecuencias funcionales, pues tenemos unos síntomas de somnolencia diurna, existe un riesgo de accidentes laborales, accidentes de tráfico y por consiguiente una menor calidad de vida que se relaciona con aspectos de salud.
Se debe de tomar en cuenta en el diagnóstico diferencial que no debe exista, o más bien que exista por otras circunstancias, un ronquido primario, otros trastornos del sueño, trastorno de insomnio, ataques de pánico, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, e insomnio o hipersomnio inducidos por medicamentos o sustancias. En la comorbilidad tenemos el asociamiento de enfermedades de tipo crónico, también hay afecciones médicas y neurológicas, puede llegar a presentar síntomas de depresión y sucede mayoritariamente en hombres que en las mujeres. Apnea central del sueño. En cuanto a criterios diagnósticos, tenemos que los signos de la polisomnografía representan 5 más apneas centrales por hora de sueño. También existe el trastorno que no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual. Hay que especificar si existe una apnea central del sueño idiopática o una respiración de Cheyne-Stokes, así como también una apnea central del sueño con consumo concurrente de opiáceos, y especificar la gravedad actual que esta apnea presenta. En cuanto a especificadores, tenemos que el aumento del índice de apneas centrales, es decir, apneas centrales por hora del sueño, refleja una mayor gravedad de la apnea central del sueño, y la continuidad y calidad del sueño se pueden alterar notablemente. Ahora bien, las características diagnósticas es que existen unos episodios repetidos de apneas e hipopneas durante el sueño, existe un patrón periódico o intermitente, también hay una proporción de apneas e hipopneas centrales frente a obstructivas, y el control neuromuscular de la respiración puede verse afectada por el uso de medicamentos o sustancias en sujetos con enfermedades mentales. En cuanto a la prevalencia, se sabe que es desconocida porque se piensa que es rara. También existe la respiración de Cheyne-Stokes, que es alta con sujetos con fracción de eyección ventricular disminuida. En el desarrollo y curso tenemos que el comienzo de la respiración de Cheyne-Stokes parece estar ligado al desarrollo de una insuficiencia cardíaca. La significación clínica de la respiración se desconoce, y en el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes se asocia a oscilaciones de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno. En consecuencias funcionales podemos encontrar que la causa de síntomas de sueño alterados, una somnolencia excesiva, fatiga, insomnio, aumento de los arritmios cardíacos y de la mortalidad, y síntomas de somnolencia o insomnio. El único diagnóstico diferencial que se presenta son otros trastornos del sueño. En cuanto a la comorbilidad, se presenta consumidores de opiáceos de duración prolongadas. También se puede observar patrones respiratorios como las apneas centrales, apneas periódicas y la respiración atáxica. Y también la respiración de Cheyne-Stokes se observa con mucha frecuencia asociada con afecciones como la insuficiencia cardíaca, el infarto cerebral y la insuficiencia renal, principalmente afecciones. Hipoventilación relacionada con el sueño. Criterios diagnósticos. Existen episodios de disminución de la respiración asociadas a una elevación de la concentración de dióxido de carbono. También el trastorno se explica mejor por otro trastorno actual del sueño. También se necesita especificar si existe una hipoventilación idiopática. Este subtipo se puede atribuir a una afección rápidamente identificada. Cabe aclarar que todas las que se están mencionando, como las apneas, hipopneas, esta que acabamos de mencionar, son derivadas de trastornos de apnea y hipopnea, pero que tienen diferentes subtipos, por lo que se están desplazando un poco más. En realidad son 10 trastornos, pero lo que son estas relacionadas con apnea y hipopnea, y las siguientes que son relacionadas con el ritmo circadiano del sueño vigilia, tienen mucho que ver con subtipos. Ya de ahí en más, todo es precedentemente normal, en el sentido de que son trastornos sin derivados o subtipos diferentes. Y prosiguiendo con las especificadores de este subtipo, de que es la hipoventilación, también se necesita especificar si existe una hipoventilación alveolar central congénita o una hipoventilación concurrente relacionada con el sueño, consecuencia de una afección médica como un trastorno pulmonar, neuromuscular o la pared torácica, y también se produce en casos de obesidad, sobre todo en casos de obesidad. Como características diagnósticas tenemos que se produce de forma independiente o ligado a otro tipo de trastorno neurológico médico. No necesariamente necesitan presentarse síntomas para hacer un diagnóstico más especificado.
Y también expresan sentir somnolencia diurna excesiva, despertares frecuentes durante el sueño y dolores de cabeza matutinos y quejas de insomnio. En prevalencia tenemos que en adultos es muy poco frecuente y una hipoventilación relacionada con el sueño cursa de manera comórbida. Generalmente no se produce de manera independiente, aunque anteriormente se mencionó que sí. Bien, en el desarrollo y curso tenemos que se expresa lentamente, es lentamente progresivo, con comorbilidad suele ser más grave. Sin embargo, al aumentar la gravedad de las alteraciones de las gases en sangre, pueden aparecer complicaciones como la hipertensión pulmonar. En consecuencias funcionales tenemos la exposición crónica a la hipercapnia e hipoxemia, vasoconstricción de la vasculatura pulmonar, la hipoxemia puede producir disfunción de órganos y la hipercapnia puede deprimir el impulso ventilatorio y conducir a una insuficiencia respiratoria progresiva. En diagnóstico diferencial solamente se deben de cuidar dos, otras afecciones médicas que afectan a la ventilación y otros trastornos del sueño relacionados con la respiración. En cuanto a la comorbilidad, se asocia con enfermedades pulmonares o neuromusculares de la pared torácica y se asocia con disfunciones autonómicas. La EPOC puede producir hipoventilación relacionada con el sueño e hipoxemia. Trastornos del ritmo circadiano del sueño-vigilia. En cuanto a criterios diagnósticos, tenemos patrón continuo recurrente de la interrupción del sueño, alteración del sistema circadiano o un alineamiento defectuoso entre el ritmo circadiano endógeno y la sincronización sueño-vigilia, según el entorno físico del individuo, el horario social o profesional del mismo, involucra el contexto también de la persona. Existe también una somnolencia excesiva o insomnio, o puede inmiscuirse en ambos, y también un malestar clínicamente significativo o deterioro en la social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es necesario especificar, sí, hay tipos de fase de sueño retrasados, de patrón con retraso de los tiempos. Si es familiar, principalmente familiar con antecedentes familiares de fase de sueño retrasados, superposición de un tipo de sueño vigilia no ajusta a las 24 horas y un tipo de fase de sueño avanzados. Reiterando la parte, es principal el entorno familiar. Existe también los tipos de sueño vigilia irregular, no ajustado a 24 horas, a turnos laborales, y hay tipos de no especificados, si es episódico, especificar también si es episódico, persistente o recurrente, dos o más episodios en el plazo de un año. Igual aquí se los dejo para que lo puedan observar, detener el video y lo vean con más calma, detenimiento y puedan aclarar algunas cosas. Tipo de fase de sueño retrasado. A diferencia de los anteriores, que parecía la hipopnea, apnea y demás relacionados con los trastornos del sueño por respiración, perdón, esto principal, pues nada más presenta características diagnósticas, no existen criterios como tal, y pues las características son principalmente una historia de retraso en el horario de periodo principal del sueño y son prominentes los síntomas de insomnio al comienzo del sueño. Existe una prevalencia de aproximadamente 0.17% de la población donde se ve afectado, aunque puede ser el 7% entre los adolescentes. En cuanto al desarrollo y curso, pues tenemos que dura más de 3 meses y existen exacerbaciones intermitentes en la edad adulta. La edad de inicio es variable, aunque se menciona que pueden ser los adolescentes debido a también efectos hormonales, efectos de ajuste hacia las 24 horas, y también puede ser una consecuencia de factores tanto fisiológicos como conductuales. Y pues en consecuencias funcionales podemos encontrar que existe una somnolencia excesiva, una dificultad extrema y prolongada para poder despertar, y una gravedad que varía según el sujeto y su contexto en cuanto al insomnio y otros síntomas. De lo único que hay que sacar diagnóstico diferencial son variaciones normales del sueño y otros trastornos del sueño. En cuanto a la comorbilidad, esta es asociada con la depresión, el trastorno de personalidad, trastorno de síntomas somáticos. Pueden empeorar los síntomas y puede superponerse con otros trastornos del ritmo circadiano del sueño vigilia. Tipo de fase de sueño avanzadas.
Como lo habíamos mencionado anteriormente, tampoco cuenta con criterios diagnósticos, simplemente tiene unos especificadores que mencionan que la historia familiar es un relevante, también el modo de herencia autosómica dominante, y durante la infancia y la edad adulta temprana se puede manifestar este tipo de mutaciones específicas, especialmente en la familia. Como características diagnósticas tenemos que existen varias horas de adelantados de sueño respecto a lo deseado y también existen síntomas de despertar precoz y de somnolencia diurno excesivo. En la prevalencia, aproximadamente 1% de los adultos de mediana edad lo presenta y los ancianos, su tiempo de dormir y despertar, la fase circadiana, se encuentran avanzados en esta fase. En cuanto al desarrollo y curso, se presenta más generalmente en la edad adulta tardía, es persistente y dura más de 3 meses, más frecuente en los adultos mayores y la expresión clínica puede variar a lo largo de la vida dependiendo de las obligaciones sociales, escolares y laborales. Tipo de sueño, vigilia irregular. Presenta características diagnósticas que tienen antecedentes de síntomas de insomnio por la noche y una ausencia de un ritmo circadiano de sueño-vigilia reconocible. Suele ser persistente y la edad de inicio es variable, pero el trastorno se frecuente en los adultos mayores. En cuanto a su comorbilidad, suele enredarse con trastornos neurodegenerativos y neurodesarrollo y otras afecciones médicas o trastornos mentales. Tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas. En cuanto a características diagnósticas, encontramos una historia de síntomas de insomnio, de somnolencia excesiva relacionadas con la sincronización anormal entre el ciclo luz-oscuridad de 24 horas. Se presentan típicamente periodos de insomnio, somnolencia excesiva o ambos y se alternan con periodos breves asintomáticos. La latencia del sueño se incrementa progresivamente y existen problemas para permanecer despierto durante el día. En prevalencia tenemos que la población en general no está clara y la prevalencia de los sujetos invidentes se estima en un 50%. ¿Sabías que el cambio de horario representa un desajuste en tu reloj biológico? Exactamente, las molestias se deben a las diferencias de cronotipo. Esto quiere decir que cuando existe el cambio del horario de verano o de invierno, siempre se debe de ajustar una media hora antes o después, según sea el tipo de cambio, a la persona, porque puede causar una desestabilidad de la persona que no le permita concebir el sueño como se debe. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que estamos, no, por así decirlo, son las 7 de la tarde, nos cambian el horario a retrasarlo una hora y entonces amanece o anochece, dependiendo si se adelanta o se atrasa de la hora, amanece o anochece un poco más temprano y a veces eso nos desajusta en nuestro reloj biológico y muchas veces no sabemos ajustarlo y por eso es por la razón por la que muchas veces nos sentimos confundidos. Ya después de eso podemos agarrando un ritmo circadiano nuevamente ajustado a 24 horas, que también eso se ve más adelante. Y bueno, no, es de esto mismo de las 24 horas. Y esto es un dato curioso e interesante que encontré. En el desarrollo y curso podemos encontrar que es persistente con remisiones y observaciones intermitentes, la edad de inicio es variable, hay sujetos evidentes que el solapamiento del tipo de fases de sueño se ven atrasadas y se desarrollan más en la adolescencia o en la adultez temprana. Tipo asociado a turnos laborales. Sus características diagnósticas son antecedentes laborales fuera del horario diario normal de 8 de la mañana a 6 de la tarde y son persistentes de somnolencia excesiva, trabajo y sueño alterado en casa también. Se estima que el trastorno afecta a un 5 o 10% de la población que trabaja de noche, el 16 o 20% de los trabajadores. ¿Y sabías que en México existe una ley que regula el trabajo nocturno para los trabajadores? Esta ley, que es la Ley Federal del Trabajo, tiene sus propias estipulaciones con respecto al trabajo nocturno. Esta la puedes encontrar en la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 2 que comprende del artículo 58 al 68. Para más información puedes buscarlo en internet también. En cuanto a sus consecuencias funcionales, existe un peor rendimiento de trabajo, unos riesgos de accidentes laborales, mala salud mental, historias de trastorno bipolar, vulnerables a los episodios de manía, como consecuencia de la pérdida de varias noches de sueño. Trastorno del despertar del sueño no REM.
Bueno, volviendo con los trastornos en general y ya por cada uno, ya para no hacer más largo esta presentación, tenemos los criterios diagnósticos en el A, que es el episodio recurrente de despertar incompleto del sueño, van acompañados de una u otra de las siguientes características. Se involucra el sonambulismo, que se refiere con una mirada fija y en blanco, relativamente insensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él y solo se puede despertar con mucha dificultad. También se tiene lo que son la presencia de terrores nocturnos, que son aquellos gritos de pánico con miedo intenso y signos de alerta autónoma como midriasis, taquicardia, taquipnea y sudoración. No se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo en cuanto a los terrores nocturnos. La amnesia de los episodios está presente y existe un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, así como algunos especificadores que ya se mencionaron antes en algunos otros trastornos con respecto al trastorno del sueño vigilia. Se necesita especificar tipo con sonambulismo, con ingestión de alimentos, comportamiento sexual y tipo con terrores nocturnos. En cuanto a las características diagnósticas, podemos encontrar presencia repetida de despertares incompletos. Típicamente son breves y duran de 1 a 10 minutos. Se desconoce la duración máxima de un episodio. También ambos tipos de despertares en distintas ocasiones. En el sonambulismo existen episodios repetidos de conducta. Hay que observar que se levante de la cama y caminar. Con más frecuencia durante el sueño de ondas lentas es cuando se presentan los episodios de sonambulismo. También en el episodio puede haber inicialmente un breve periodo de confusión o de dificultad para orientarse. Siguiendo con más características, también podemos ver que los terrores nocturnos es la presencia repetida de despertares bruscos, también con el grito de pánico o llanto. En los terrores nocturnos suelen iniciarse durante el primer tercio del episodio del sueño principal y duran de 1 a 10 minutos. Hay una existencia de un miedo intenso. Es difícil despertar o consolar al sujeto y este se despierta y recuerda poco o nada sobre el sueño. En la prevalencia es frecuente en población en general, en niños afecta de 10 a 30%, en 1.7 de 1 a 7% en los adultos. Los terrores nocturnos se reflejan en 36.9% a los 18 meses de edad, un 19.7% a los 30 meses de edad y un 2.2% en los adultos. En el desarrollo y curso ocurre con más frecuencia en la infancia. El sonambulismo en los adultos en historia de terror motiva la búsqueda de etiologías específicas. En su diagnóstico diferencial debemos de encontrar trastornos de pesadillas, trastornos del sueño relacionados con la respiración, trastorno del comportamiento del sueño REM, síndrome de solapamiento de parasomnio, trastorno de pánico, conductas complejas inducidas por la medicación. Crisis epilépticas relacionadas con el sueño, desmayos inducidos por el alcohol, amnesia disociativa con fuga disociativa, simulación u otra conducta, síndromes de ingesto nocturno. En la comorbilidad tenemos que en los adultos existe una asociación entre sonambulismo, los episodios de depresión mayor y trastorno obsesivo compulsivo y las puntuaciones elevadas de depresión y de ansiedad. Las cuestiones de personalidad de los niños adultos con terrores nocturnos pueden tener este tipo de cosas. Trastorno de pesadillas. En criterios diagnósticos tenemos repetidos sueños sumamente disfóricos prolongados y que se recuerdan bien, implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física. Al despertar lo de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y está alerta. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deteriora en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y les presento los especificadores. Características diagnósticas. Las pesadillas son típicamente prolongadas, elaboradas, con secuencias de imaginería onírica. Estos presentan ansiedad, miedo u otras emociones disfóricas. También el intento de evitar o afrontar algún peligro inminente y terminan en la desesperación y al regresar rápidamente al estado de completa alerta, las pesadillas suelen tener este funcionamiento. Su prevalencia aumenta desde la infancia hasta la adolescencia, de los 10 a los 13 años. Sigue aumentando hasta los 20 o 29 años en mujeres, mientras que disminuye en los hombres. En los adultos se presentan menos mensualmente en el 6% y con frecuencia sería del 1 o 2%. En consecuencias funcionales podemos encontrar un malestar subjetivo significativo, despertares que son frecuentes producen una evitación del sueño, existe una somnolencia diurna, mala concentración, depresión, ansiedad o irritabilidad y causan un malestar significativamente a los padres y al niño. Su diagnóstico diferencial precede trastorno de terrores nocturnos, trastorno de comportamiento del sueño REM, duelo, narcolepsia, crisis epilépticas nocturnas, trastorno de sueño relacionados con la respiración, trastorno de pánico, trastornos disociativos relacionados con el sueño y consumo de medicamentos o sustancias.
En cuanto a la comorbilidad, tenemos que se entrelaza con afecciones médicas, son comórbidas con otros trastornos mentales y son características de comportamientos del sueño REM, del TEP y del trastorno de estrés agudo. Trastorno del comportamiento del sueño REM. En cuanto a criterios diagnósticos, tenemos que existen episodios repetidos de despertar durante el sueño asociados a vocalización y o comportamientos motores complejos. Se producen durante el sueño REM los movimientos oculares rápidos y por lo tanto suelen aparecer más de 90 minutos después del inicio. Al despertar, el individuo está totalmente despierto, alerta y no presenta confusión ni desorientación. Y entre más criterios tenemos una u otra de las siguientes características siguientes. Sueño REM sin anatomía de la polisomnografía. Existen antecedentes que sugieren la presencia de un trastorno de comportamiento del sueño REM y un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento que pueden incluir lesiones a uno mismo o a la pareja. La prevalencia en pacientes con trastornos psiquiátricos puede ser mayor y aproximadamente un 0.38 a 0.5 de todo en la población general lo manifiestan este tipo de comportamientos del sueño REM. Hablando del desarrollo y curso, tenemos que es gradual y rápido, se asocia con trastornos neurodegenerativos, afecta más a los hombres mayores de 50 años y la presencia de síntomas en sujetos jóvenes se debe al comportamiento del sueño REM es inducido por medicamentos y se debe sospechar un poco de esto. En cuanto a consecuencias funcionales, tenemos que la vergüenza puede deteriorar las relaciones sociales, también pueden evitar las situaciones en las que las otras personas puedan ser conscientes de la alteración. Puede haber existido o existe aislamiento social o problemas laborales, así como originar lesiones graves a la persona afectada o al compañero de cama. Esto es muy baja frecuencia. En el diagnóstico diferencial tenemos otras parasomnias, crisis epilépticas nocturnas, apnea obstructiva del sueño, otros trastornos disociativos especificados y la simulación. En la comorbilidad tenemos una narcolepsia en aproximadamente un 30% de los pacientes. Existe una frecuencia similar en hombres y en mujeres y la enfermedad neurodegenerativa se desarrolla a la larga. Síndrome de las piernas inquietas. En cuanto a criterios diagnósticos, encontramos una necesidad urgente de mover las piernas y está caracterizada por todas las circunstancias siguientes. La primera es una necesidad urgente de mover las piernas, comienza o empeora durante los periodos de reposo o de inactividad. Existe también una necesidad urgente de mover las piernas, se alivia parcial o totalmente con el movimiento. Y una necesidad urgente de mover las piernas es peor por la tarde o por la noche que durante el día o se produce únicamente por la tarde o por la noche específicamente. Existen los síntomas del criterio A que se producen al menos 3 veces por semana y durante un mínimo de 3 meses. También existe un malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral, educativo, académico, comportamental u otras áreas importantes del funcionamiento. En cuanto a sus características diagnósticas, existe un deseo de mover las piernas o los brazos, un relato del paciente y en la historia es en lo que se basa principalmente este síndrome. También puede retrasar el comienzo del sueño y despertar al sujeto. Esto se asocia con somnolencia diurna y se acompaña con frecuencia de un malestar clínicamente significativo o deterioro funcional. Su prevalencia es de un 2 y un 7.2% cuando se utilizan criterios más definidos, con síntomas de al menos 3 veces por semana. La tasa de prevalencia es del 1.6%. Su desarrollo y curso tiene lugar típicamente en la segunda o tercera década. También las cifras aumentan continuamente con la edad. El SPI o síndrome de piernas cansadas, síndrome de piernas inquietas, perdón, familiar, tiene una edad de comienza más joven y un curso más lentamente progresivo. Los síntomas del SPI son similares a lo largo de todo el ciclo de la vida. El diagnóstico diferencial está referido por calambres en las piernas, incomodidad postural, artralgia, mialgias, isquemia postural, neuropatía periférica, el edema de las piernas, radiculopatía, golpeteo con los pies habitual, acaticia inducida por los neurolépticos, insuficiencia venosa sintomática, enfermedad arterial periférica, eczema, otros problemas ortopédicos e inquietud provocado por la ansiedad. En cuanto a la comorbilidad, tenemos que los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad y atencionales son normalmente comórbidos con el SPI, la enfermedad cardiovascular, la asociación con otros múltiples trastornos médicos y la deficiencia de hierro en el embarazo y la insuficiencia renal crónica.
Trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos. En criterios diagnósticos tenemos que existe una alteración importante y grave del sueño. Existen pruebas a partir de la historia, la exploración física o los análisis de laboratorio. Los síntomas del criterio A aparecen durante o poco después de la intoxicación o después de la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. También dice que los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia o medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, después del cese de la abstinencia aguda o la intoxicación grave. La alteración no se produce exclusivamente en el curso de un delirium, y la alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en la social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. A su vez tenemos que especificar si existe con qué tipo con insomnio, tipo con somnolencia diurna, tipo con parasomnia, tipo mixto o con inicio durante la intoxicación. En cuanto a características diagnósticas, existe una alteración importante del sueño. Dependiendo de la sustancia implicada, nos vamos a referir a uno de los 4 tipos de alteraciones del sueño. En el caso de las drogas de abuso, debe haber signos de intoxicación o de abstinencia en la historia clínica, y también el trastorno del sueño inducido por sustancias o medicamentos aparece solo en asociación con la intoxicación o con estados de discontinuación, abstinencia, mientras que otro trastorno del sueño puede preceder al inicio del consumo de la sustancia o aparecer durante periodos de abstinencia mantenida. En el desarrollo y curso, tenemos que puede ser detectado por los padres o por el propio niño. El niño tiene una clara alteración del sueño asociada con el inicio de un medicamento y puede no referir síntomas. La consideración minuciosa en la alteración del sueño se podría deber al consumo de estas sustancias. Los ancianos toman más medicamentos y tienen un riesgo aumentado de desarrollar un trastorno del sueño. Y pues la única consecuencia funcional del trastorno del sueño con sustancias y medicamentos es el aumento del riesgo de recaída. En el diagnóstico diferencial tenemos la intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias, delirium, otros trastornos del sueño y trastorno del sueño debido a otra afección médica. Su comorbilidad se encuentra en algunos en el insomnio, la hipersomnia, la apnea central del sueño, la hipoventilación, relacionada con el sueño y los trastornos del ritmo circadiano del sueño vigilia, tipo asociados a turnos laborales. Y para finalizar, tenemos otros trastornos del sueño vigilia. Estos vendrían siendo otro trastorno de insomnio especificado, trastorno de insomnio no especificado, otro trastorno de hipersomnio especificado, trastorno de hipersomnia no especificado, otro trastorno del sueño vigilia especificado y trastorno del sueño de vigilia no especificado. Con esto terminamos la presentación de hoy, compañeros. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Espero que no se hayan aburrido y que disfruten la clase del día de hoy y disfruten de esta cuarentena. Muchas gracias, que tengan un excelente día.